Ya comienza por Radio Hugo, un programa dedicado a mostrarnos la cultura francófona, contada por la misma comunidad internacional, junto a Manuel Lobet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hugo. Acá comienza Ruta Francófona por Radio Hugo. Estoy con Emma Defont, estudiante de STAPS. Las siglas en francés significan Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas, y eres recién graduada del Diploma de Estudios Coreográficos del Conservatorio de Grenoble. Buenos días, Emma. Buenos días, Maya. Gracias por tu invitación para esta entrevista contigo. Estoy encantada. De nada y felicitaciones por tu diploma. Gracias de nuevo. Si estás hoy con nosotros es para hablarnos de un tema que conoces bien, ese de la danza clásica. Para empezar, ¿podrías contarnos cómo nació este tipo de baile que hoy está presente en todo el mundo? Sí, claro. Bueno, la danza clásica viene de Italia y más precisamente de un estilo que se llama el balletto italiano en el siglo XV. Pero finalmente la danza clásica se desarrolló plenamente en Francia durante el reinado de Luis XIV. El primer ballet es de 1581 y se llama el Ballet Cómico de la Reina, y fue bailado en el Palacio del Louvre en París. Y es, un poco el fruto de una fusión entre todas las artes. Por otro lado, la danza barroca nació al final del siglo XVI y está relacionada con la influencia italiana. Ahí apareció la escena. Vemos una separación entre el bailarín y el espectador. Francia va a desarrollar una identidad cultural realmente importante y fuerte. Luis XIV va entonces a potenciar la danza clásica, los ballets cortesanos de la corte, y con esto resulta que la nobleza tiene que practicar la danza, debe practicar la danza, y por eso apareció en 1661 la Real Academia de Danza en Francia. Poco a poco la danza se convierte en algo profesional a partir del siglo XVII. Luis XIV rechaza poco a poco la danza barroca por la danza clásica. El siglo XVIII se caracterizó por Jean-Georges Noverre, que evoluciona hacia el ballet de acción. Y además, las 5 primeras posiciones de la danza clásica son codificadas por Pierre Beauchamp, que era el maestro de ballet del rey. Y gracias a su trabajo, hoy en día el francés es el idioma oficial de los términos técnicos de la danza clásica. Lo podemos constatar en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Italia, el francés es utilizado para la codificación y los términos de la danza clásica. Por eso también se dice que la danza clásica es realmente anclada y tiene sus raíces en Francia. Muchas gracias, Emma. Pienso que no podemos hablar de la danza clásica francesa sin mencionar el ballet de la Ópera de París y su escuela donde se forman las pequeñas ratas de la ópera. ¿Podrías contarnos un poco más respecto a eso, por favor? Sí, primero que todo, las pequeñas ratas de la ópera es el nombre que se le dieron a causa del ruido de las puntas de pie sobre el parqué, el suelo de madera, esos chasquidos de las puntas sobre la escena de baile que producen los bailarines, ¿verdad? Por eso fueron llamados las ratas de la ópera. Entonces, las ratas están formadas, se forman en la Escuela de la Ópera de París con el fin de formar los futuros bailarines profesionales excelentes y que forman parte del cuerpo de baile de la ópera. Es una escuela muy exigente, muy académica. El examen de ingreso es muy selectivo y después los alumnos están distribuidos en divisiones, para los que lo logran, claro, en divisiones en clases según su nivel y edad. Además, hay exámenes cada fin de año, entonces tienen que lograrlos porque si no, los alumnos están echados de la escuela, excluidos, o tienen que repetir su nivel.
Y me parece muy importante precisar, destacar que el ballet de la ópera mantiene las tradiciones y funcionamiento desde su creación. Es decir, que el examen de ingreso está presente desde el principio y continúa de ser vigente hoy en día. Hay solamente algunas vacantes por año a pesar de las centenas de postulaciones cada año, ¿verdad? El objetivo es entonces crear una troupe, una compañía de élite con un sistema muy jerárquico, con lo que se llama los quadrilles, coryphées, sujets como sujetos, primer bailarín, estrella, así como esas categorías jerárquicas. Y la meta suprema es alcanzar el título de estrella que existe únicamente en la compañía de la Ópera de París. Se puede decir que ser estrella es una real consagración, una oda a la danza clásica. Y los invito realmente a ver esos videos de consagración de estrellas. Son momentos realmente emocionantes después de años de arduo trabajo para todos esos bailarines que empezaron sus estudios a los 6-7 años. Y también, Emma, nos dijiste que el vocabulario de la danza clásica y sus pasos está en francés. Podemos escuchar, por ejemplo, demi-plié, primera posición, por ejemplo, de Singapur a San Francisco. ¿Podrías contarnos más sobre eso? Oui. Alors la danse, c'est un langage du corps par le corps. On s'exprime avec notre corps qui est notre outil de travail. Et au final, c'est peut-être le langage le plus universel. Sí, la danza es un lenguaje del cuerpo por el cuerpo. Nos expresamos gracias a él, es nuestro instrumento, nuestra herramienta de trabajo. Finalmente puede ser que sea el lenguaje más universal que todo el mundo entiende. Porque no se necesita hablar o entenderse, ya que solamente necesitamos expresarnos con nuestro cuerpo y todas las emociones que genera. La danza clásica, con su codificación muy universal, se transmite de país en país, de individuo en individuo, porque tenemos un código común y muy académico para comunicar sobre pasos muy precisos. Por ejemplo, respecto al importante trabajo de las piernas que se hace en danza clásica, puedo dar los ejemplos del tendu, que es el tenso, fouetté, batido, rond de jambe, redondeado, glissade, resbalón, demi-plié, medio doblado. Todo esto se dice de la misma manera en todos los países del mundo, de esa manera con la palabra francesa que acabo de decir. Por otra parte, el vocabulario de ciertos movimientos son derivados de bailes folclóricos franceses, como el pas de bourré, que es el paso de borracho, o el pas de basque, que es el paso del vasco, de una región en el suroeste de Francia. Y finalmente podemos ver de nuevo que la danza clásica tiene un fuerte anclaje en Francia. Por otra parte, a pesar de que la danza clásica esté hablada en francés de la misma manera en todo el mundo, existen algunas especificidades en cuanto a la manera de bailar. En la danza clásica francesa, la escritura es cartesiana, con líneas puras, con elegancia, acabados impecables, sin adornos. Se suele conservar lo más posible la pureza en el estilo francés de la danza clásica. En cambio, en la danza clásica rusa hay mucho más virtuosismo, tecnicidad. Los bailarines muestran mucho más flexibilidad y fuerza. Ver bailar a bailarines rusos en danza clásica es bastante impresionante, tengo que decir. En fin, la danza clásica inglesa, que proviene del método de la Royal Academy of Dance, está presente en 80 países del mundo. Entonces, aquella también está muy representada en el mundo. También existen otros ballet como Ballet de Europa o incluso estadounidense. ¿Nos podrías decir más al respecto? Claro, por ejemplo, tenemos el Ballet de la Scala de Milán o incluso el New York City Ballet o el Ballet Nacional de Cuba
O bueno, otro ejemplo desde la actualidad, el Kiev City Ballet, un ballet ucraniano que está actualmente en residencia en el Teatro Châtelet en París desde el principio de la guerra. Sí, verdad, como lo podemos ver en la esfera política, la esfera de la danza clásica ha formado una gran familia con muchas relaciones, y en particular la Ópera de París que apoya el ballet ucraniano gracias a la danza, y es bueno que la danza pueda ser un símbolo de paz. Por otro lado, para hablar más precisamente de un ballet, si hay un ballet del que estoy segura que todo el mundo ha oído hablar, es El Lago de los Cisnes, con el conocido tema de Tchaikovsky y coreografiado por Marius Petipa. ¿Cuál es la historia de este ballet? ¿Qué vemos concretamente en el escenario, Emma? Alors oui, en effet, ce ballet, Le Lac des Cygnes, qui est mondialement connu et qui tourne. Sí, efectivamente, el ballet Lago de los Cisnes es mundialmente conocido y hace giras en el mundo entero. Es una obra que tiene decenas y decenas de versiones coreográficas. Voy a decir algunas palabras concretas sobre el libreto concreto del ballet. Antes de todo, se trata de un cuento universal. Relata la historia de un joven príncipe que cruza el camino de un cisne blanco. Este cisne se transforma en una mujer que se llama Odette. La mujer le explica que está prisionera de un mago que le lanzó un hechizo. Entonces, al amanecer de todos los días, ella se transforma en cisne. Y para romper el encanto, ella se tiene que enamorar. Y este amor tiene que ser recíproco por el hombre, que entonces la salvaría del hechizo. Entonces la mujer conoce al joven príncipe que se enamora de ella perdidamente. Pero, porque siempre hay un pero en este tipo de historia, y bueno, muchas veces un triángulo amoroso también, el príncipe durante un baile conoce a una mujer que él confunde con su Dulcinea. Y esa mujer es el doble maléfico de Odette. Al final de la historia, el príncipe se enamora de la persona incorrecta y la vida de su verdadera amada, Odette, está en peligro por lo mismo. Bueno, para concluir, es un ballet que está hecho para muchos bailarines. Es majestuoso al verlo, con un cuerpo de baile codificado a la perfección, las líneas son majestuosas. En fin, yo creo que es algo que ver para aquellos y aquellas que no lo conocen. Esto es todo. Avec un corps de ballet codifié à la perfection, les lignes sont majestueuses et c'est à voir pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, voilà. Muchas gracias, Emma, por este intercambio realmente muy interesante. Recuerdo que eres estudiante de STAPS. La sigla en francés significa Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas, y también eres recién graduada del Diploma de Estudios Coreográficos del Conservatorio de Grenoble en Francia. Sí, y pronto estudiante en máster de Pedagogía. Muchas gracias a ti, Maya. De nada, te deseo mucho éxito, y si nuestros oyentes quieren descubrir la danza clásica de Santiago de Chile, los invito a ver la programación del Teatro Municipal de Santiago, que presentará los ballet clásicos Giselle en julio y agosto y El Lago de los Cisnes. Sí, muchas gracias de nuevo a nuestra entrevistada Emma Defont por su tiempo, mi amiga francesa que ya lleva casi 15 años bailando y que pronto va a ser profesora de baile. Y también gracias a ti, Manon, porque prestaste tu voz a Emma para la traducción en español. Y seguimos ahora con una nueva música francófona. En el Lago de los Cisnes, un cisne negro baila sobre el escenario, y ahora vamos a conocer otra ave con la canción L'Aigle Noir, el águila de la famosa cantante francesa Barbara. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel,
et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes prit son vol pour regagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, surgissant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, il venait de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Il venait de nulle part, il surgit l'aigle. Muchas gracias y volvemos a Ruta Francófona después de haber escuchado la canción L'Aigle Noir, el águila negro, de la cantante francesa Barbara. Muchas gracias, Maya, por tu crónica sobre la danza clásica, muy interesante. Y ahora vamos en otro tipo de baile, ¿verdad? Con otro tipo de ambiente también creo, que es el cabaret. Bueno,
el cabaret es en el origen un lugar, ¿verdad?, donde se puede tomar un poco el ancestro de los bares, como los conocemos hoy, que existen desde ya varios siglos, desde la Edad Media, donde en algunos donde también se podía comer, en otros donde además se podía alojar, pero eso era algo que era similar a una taberna o un albergue. Hoy en día, y desde lo que se llama la Belle Époque, que a finales del siglo XIX hasta los principios del siglo XX en Francia, el cabaret se volvió un local donde se puede consumir bebidas y comida mientras se disfruta de un espectáculo. Hoy en día son más que todo espectáculos de baile de cabaret, pero antes también podían ser shows de circo, concierto, un poco de todo tipo de performance. Entonces, a partir de la Belle Époque, en una época de desarrollo y progreso social en Francia, se desarrollaron mucho este concepto de café conciertos y con ellos los cabarets. En este momento que aparecieron y empezaron a volverse famosos, pues permitían el entretenimiento de todo tipo de clase social, pues los precios de las entradas estaban bastante accesibles y así las barreras sociales se podían borrar por un tiempo. Sí, qué interesante, no sabía, gracias Manu, pero es verdad que cuando uno piensa en el cabaret al tiro, lo primero que me viene es el French Cancan y el Moulin Rouge. Claro, bueno, creo que evidentemente cuando se dice cabaret, todo el mundo piensa en esta música muy clásica, el Galope Infernal de Jacques Offenbach. Escuchemos un extracto ahora. El baile del French Cancan, que se baila sobre esta música, bueno, y otras músicas del mismo estilo, ¿verdad? Viene de un baile inglés muy estricto en su forma de bailar, que se llama la quadrille en francés, y que, bueno, el French Cancan, que viene de este baile, se vuelve muy popular en las puertas de París, o sea, fuera de París, por la mitad del siglo XIX, más o menos. Pero bueno, el baile en esa época es considerado como muy escandaloso, sobre todo por la prensa y la iglesia, que no permitían a las mujeres estar vestidas de manera tan liviana y menos todavía de levantar las piernas tan alto a la vista de todo el mundo, ¿verdad? El cancan se volvió entonces famoso en lugares como el Moulin Rouge, en los cabarets, porque ahí sí eran lugares que permitían ciertas libertades que no se encontraban en otros sitios y permitió entonces a las mujeres empezar a liberarse de las restricciones de la sociedad todavía muy puritana. Para el nombre del French Cancan, una teoría es que el cancan tira su nombre por la métrica que tiene, ¿verdad? Cancan. Ya. Y bueno, entonces ahí el cancan se volvió muy famoso y sobre todo por el Moulin Rouge. Ambos se potenciaron, vamos a decir. El Moulin Rouge fue creado en 1889 por Joseph Euler y Charles Zidler. Justo abajo de la colina de Montmartre, en París, el barrio donde se encontraban la mayoría de los cabarets, y bueno, la mayoría todavía están también funcionando, ¿verdad?, en ese barrio muy famoso de París. Euler y Zidler eran entonces dos hombres de negocios de los más influyentes de la época y conocían muy bien los intereses del público. Su objetivo, creando el Moulin Rouge, que creo que se volvió el cabaret más famoso a nivel internacional, su objetivo era de crear un lugar donde todos los parisinos y parisinas podían encontrarse, pero también era de incentivar a los más ricos a desinhibirse en un barrio popular y de moda. ¿Y cómo justamente el Moulin Rouge se volvió tan famoso? ¿Por qué se conoce el nombre del Moulin Rouge en todo el mundo? Claro,
Bueno, el Moulin Rouge, para empezar, tenía varias características que lo hicieron muy innovador por la época, comparando con otros cabaret, y que permitieron que tuviera éxito muy rápidamente. Primero, tenía una arquitectura muy, revolucionaria de la sala que permitía cambios de sonografía muy rápidos. Y también porque todos los públicos, pobres o ricos, estaban bienvenidos en la fiesta. Y esto constituyó una revolución en una época en la cual las clases sociales no se mezclaban y el entretenimiento no estaba casi nunca propuesto o accesible a los más vulnerables, ¿verdad? Y bueno, lo que llegó luego es el baile más popular de todos los bailes de cabaret, que es el French Cancan, que ya mencioné. Y bueno, contribuyó mucho al ascenso del Moulin Rouge, gracias a sus ritmos enérgicos, sus disfraces coloridos y atractivos, y unos nombres de escena de las bailarinas que eran muy locos. Entonces el French Cancan, por todos esos factores, atraía a mucho público. Eso, junto con la arquitectura especial que mencioné, y ese objetivo de mezclar todas las poblaciones, ¿verdad?, todos los tipos de clases sociales en ese lugar, hizo que de verdad explotó, vamos a decir, la reputación del Moulin Rouge. Y bueno, el éxito cruzó tan rápidamente a través del mundo y hasta también el otro lado del Mar de la Mancha, en Inglaterra, que el príncipe de Gales fue al Moulin Rouge en octubre de 1890. O sea, solo un año después de la apertura del cabaret. O sea, imagínense también como ese éxito, además en una época que tampoco había tantos medios de comunicación, habían periódicos, claro, pero hay que darse cuenta obviamente del éxito del Moulin Rouge hasta el nivel internacional. Y entonces el príncipe de Gales asistió a un show de French Cancan en el cual la bailarina estrella del Moulin Rouge de la época, reconociéndolo, le dijo de manera súper directa: oye, Gales, paga la champaña, ¿eres tú que regalas o es tu madre la que invita? Haciendo referencia a la reina Victoria. Bueno, imagínense ese momento. Y bueno, con esta frase que se volvió súper famoso, que estuvo en toda la prensa, el Moulin Rouge se volvió el cabaret del cual todo el mundo hablaba, y más aún un lugar muy popular y liberado, donde se podía hacer lo que uno quisiera más o menos. Sí, me imagino, Manu, y sobre todo para la época no era algo tan común. Hasta ahora haría mucha polémica, claro, en cualquier país. Y bueno, Manu, ¿y hoy en día todavía existen los cabarets? Sí, claro que sí. Cambió mucho, sí. También el estilo, vamos a decir, el objetivo de los cabarets. Los cabarets siguen creando y produciendo lo que se llama revistas, pues así se llaman los shows de cabaret, que se pueden ver todavía. Pero ya el baile de cabaret se volvió un arte en sí, ya no es tan popular, digamos. Y entonces los lugares de cabaret justamente ya no son populares, es decir, que tampoco tienen los precios que tenían, y al contrario se volvieron más bien un arte quizás de lujo, cuesta mucho. También hay, bueno, para Francia sobre todo, hay un objetivo muy turístico, sobre todo por ejemplo en el Moulin Rouge, y justamente de hecho en el mundo del cabaret el Moulin Rouge perdió mucha prestancia porque se prestó más hacia el turismo en vez de un poco renovarse o enfocarse en la calidad de sus revistas, de sus espectáculos, ¿verdad? Bueno, pero no deja de ser uno de los cabarets franceses más conocidos, y otros también son muy famosos, como el Lido, donde se produjeron grandes artistas como Edith Piaf, Dalida o más recientemente Elton John. Y bueno, el Lido todavía existe, también está en París. Y también muy conocido, y ahí sí un poco más innovador, el Crazy Horse, que su iniciativa respecto a sus revistas le dio también mucha luz, ¿verdad?, en la escena artística, porque empezó a crear bailes con bailarinas desnudas, solamente vestidas entre comillas por luces proyectadas en sus cuerpos. Jugando con las luces no se ven ciertas partes y realmente se ven vestidas, ¿verdad? Entonces esto, claro, le dio una forma muy especial, algo muy propio.
Y bueno, podemos notar que todos estos cabarets se encuentran en París, de los que mencioné, pero existen otros en Francia, por supuesto. Y hay que destacar que cada cabaret tiene sus particularidades para ilustrar su marca o su casa. Y para retomar el ejemplo de Crazy Horse, también tiene un pintalabios para sus bailarinas que es igual para todas, que un color específico, un cierto tipo de rojo. Y por ejemplo las pelucas que se ponen las bailarinas todas son del mismo corte, pero con varios colores. Y es un corte que se dice que no está ni demasiado corto ni demasiado largo. Y cada peluca está cortada sobre su bailarina para corresponder justamente muy bien a lo que se necesita en cuestión de hasta dónde llega el pelo. Y bueno, con este éxito de los cabarets en Francia, se expandió, ¿verdad?, este arte. Hoy en día existen cabarets en todo el mundo, en todas las grandes ciudades, aquí también en Chile. Y bueno, se fueron desarrollando y ahora a ver un show de cabaret cuando podamos, ¿verdad? Y bueno, para cerrar este bloque les invito a escuchar con nosotras Sexy Chic de la revista Bonheur, que significa felicidad, del cabaret Lido en París, que es una música de Jean-Claude Petit y que tiene letras y una concepción de Pierre Rambert. Muchas gracias. Esto fue por Radio Hubo, Ruta Francófona, un espacio para conocer más sobre las culturas francófonas a nivel mundial, junto a Manon Louvet, encargada del Centro de Empleabilidad Francófono de la Hubo.